¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido. Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, episodio 131. Cuéntenme por favor qué tal les pareció la serie de los milagros que oficialmente finalizamos en el episodio anterior. Por mis redes sociales he estado preguntando qué temas te gustaría que tratáramos. Digamos que estoy pensando un tiempo no tener una serie concreta, sino de pronto algunos temas sueltos, y me parecería muy interesante escucharlos. Si puedes escribirme por cualquiera de mis redes sociales, en todo lugar me encuentras como Pulido Miguel 1 o @Pulido Miguel 1. Me escribes con toda tranquilidad y chévere escuchar, y siempre busco y trabajo en la opción de dialogar. Creo que eso nos ayuda a crecer. Entonces, hoy quiero enfrentar una pregunta que está muy relacionada con la concepción que tenemos de una palabrita. La pregunta es, ¿cómo saber si soy elegido o elegida? ¿Cómo saber si soy elegido o elegida? ¿Por qué? Porque dentro de los medios religiosos cristianos especialmente hay toda una discusión sumamente amplia sobre si nosotros elegimos a Dios o Dios nos eligió a nosotros. Y las preguntas que subyacen a partir de esa perspectiva son sumamente profundas, ¿no? Que tienen que ver con la predestinación, si existe o no existe el libre albedrío, y si existe entonces la predestinación, porque el texto bíblico habla de ese concepto, así lo traducimos nosotros. Entonces, ¿cómo se ve reflejada esa historia de la predestinación? O nosotros simplemente elegimos a Dios dentro de las múltiples posibilidades de futuro que existieran. Y está íntimamente relacionado este tema entonces con lo que va a pasar después de que morimos. Es decir, hay gente que ha sido elegida con antelación para irse al cielo, y otros que fueron elegidos con antelación para irse al infierno. Y entonces, si es así, ¿de qué sirve predicar? Porque si al final de la historia los únicos que quedan son los que fueron elegidos, entonces, y ya era Dios el que había tomado esa decisión, ¿de qué nos sirve predicar? Entonces, como se pueden dar cuenta, es un tema que tiene muchas aristas, que ha gastado mucha tinta a lo largo de la historia. Y yo quisiera abordarlo, creo yo, desde otra perspectiva. Porque este concepto de elección y de elegidos suele convertirse en un tema de discusión sobre quiénes están adentro y quiénes están afuera, y eso implica en algún punto una sensación de estatus. Yo soy de los que está bien, yo soy de los buenos, yo soy de los que son aceptados, amados, y ustedes no, ustedes sí se lo tienen que ganar. En fin, hay como subyace una serie de emocionalidad, creo yo, muy malsana desde mi perspectiva respecto a este tema. Y sobre todo genera una profunda ansiedad. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo saber yo que soy de los que sí eligió Dios? ¿Cómo puedo saber yo eso? ¿Cómo puedo estar con esa certeza y de pronto no estar jugando un juego que al final de la historia de todas maneras voy a perder? Entonces genera una especie de ansiedad espiritual, si existe tal término, ansiedad espiritual o algo por el estilo. Y creo yo que hemos apuntado en una dirección equivocada, porque la historia misma del texto bíblico y del pueblo de Dios ha apuntado en una dirección absoluta y radicalmente diferente. ¿Cómo puedes saber si soy elegido o elegida por Dios? Hay un texto que está en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que es un texto muy significativo para muchos de nosotros, una promesa de Dios para su pueblo, que muchos lo tienen tatuado en la piel literalmente,
algunos y otros profundamente arraigado en su corazón. Son de esos versículos que los que somos ratones de iglesia nos aprendimos desde hace muchos años y es profundamente hermoso. Dice, está hablando Dios, ¿no? Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué belleza de texto, ¿no es cierto? Qué bellas palabras. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. La palabra que nosotros traducimos en esta versión como bienestar es la palabra hebrea shalom, que probablemente hemos hablado de esto en otros episodios, que es una palabra profundamente arraigada en el sentido y la mentalidad israelita, porque radica su mentalidad y su significado con Génesis capítulo 1, cuando Dios creó todas las cosas y estaban en armonía, estaban en equilibrio, las cosas estaban bien. La descripción que usan los profetas de ese evento es shalom. No solamente la ausencia de conflicto, porque aún dentro del shalom, dentro de Génesis capítulo 1 y 2, aún antes de la caída del ser humano, hubo un conflicto y hubo tentación, pero en ese momento todavía las cosas eran buenas en gran manera. Entonces, no significa que todo es idílico, que todo un contexto donde no hay que esforzarse, donde no hay que trabajar, donde no hay que... No, porque este es un contexto que, si bien es bueno, es un contexto que implica crecimiento, implica esfuerzo. El ser humano tuvo un trabajo desde antes de lo que hemos denominado la caída. Entonces, en Shalom es cuando las cosas están en equilibrio, cuando las cosas están bien, cuando hay bienestar que nace de lo interno, así lo externo no esté de la mejor manera posible. Porque ya no vivimos en el paraíso, esa es la realidad, pero aún así Dios sigue teniendo estos planes de bienestar para su pueblo. Entonces, ¿qué significa? Que todo el contexto tiene que ser anterior a la caída para que estemos bien. No, significa que en esta realidad y en este mundo, sin importar los conflictos que circunden, sin importar el contexto donde nos encontremos, puede haber una clase de bienestar y equilibrio que nace desde adentro hacia afuera. Pero vean estas palabras, y esta palabra en específico, si arrastramos la palabra que se traduce aquí como bienestar, ¿dónde está más shalom? Y vemos hasta el versículo 7 donde dice, además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Con la palabra shalom. Además, busquen el shalom de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el shalom de ustedes depende del shalom de la ciudad. Israel recibe estas palabras estando en Babilonia. Israel, que había llegado hacía muchos años atrás a la tierra prometida, la tierra que Dios les había dicho que fluía leche y miel, la tierra donde ellos se debían asentar como nación para ser un foco de luz y de esperanza para las otras naciones de la tierra y mostrarles, así es que vive un pueblo que ha sido elegido por Dios. Lastimosamente le dieron la espalda a su llamado sistemáticamente y constantemente ellos querían ser como las otras naciones, no querían ser una nación diferente, sino simplemente parecerse a las demás. Y ellos oprimieron a la gente, lastimaron a la gente, a pesar de que Dios en sus leyes les había dicho que ustedes no sean así, o sea, no usufructen hasta el último rincón de la tierra. Ellos lo hicieron, a pesar de que Dios dijo, vean, entre ustedes debe haber un cuidado especial por la viuda, el huérfano, el más necesitado. No lo hicieron, se comportaron como todas las otras naciones. Y entonces, en muchas ocasiones Dios les advirtió, pilas, porque va a haber naciones más poderosas que ustedes. Y si ustedes quieren seguir jugando ese mismo juego, si quieren seguir jugando hablando ese mismo lenguaje, va a venir alguien más poderoso y los va a destruir. Y efectivamente pasó. En el año 586 antes de Cristo, llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, y deporta, se lleva a los israelitas. Ellos son desplazados por la violencia. Gente que vio morir frente a sus ojos a sus familias. Los que no eran tan útiles para el imperio los mataron, los asesinaron, y a los que se llevaron lo mejor de lo mejor,
A los hombres, por ejemplo, los hacían eunucos, es decir, los castraban, le quitaban su genitalidad para que sirvieran dentro del palacio del rey. Daniel y sus amigos es una historia que se da en medio de ese contexto. Babilonia, el lugar de perdición, de suma violencia. Los babilonios no eran creyentes en Dios, ni mucho menos. Ellos se creían los dioses de ese mundo y tenían todo el poder. Babilonia tampoco era la crema innata de la ética y de la moral y, no, mejor dicho, las buenas costumbres. No, Babilonia era terrible, terrible. Es que ustedes vieron en la historia de Daniel que incluso él decide guardarse de la dieta porque es que el comer en la mesa del rey, el comer en la mesa del rey eran unos bacanales o sea, unas orgías de los más alto calibre. Entonces, Daniel y sus amigos decidieron incluso guardarse de eso. ¿Por qué? Porque Babilonia no es una ciudad extraordinaria, increíble, es una ciudad tan buena, no. Es una ciudad que Dios utilizó, es una cultura que Dios utilizó para juzgar al pueblo de Dios, pero es una cultura absolutamente pagana. Y entonces Dios le dice a su pueblo, busquen el bienestar de la ciudad. No busquen el bienestar de la ciudad porque ustedes creen lo mismo que ustedes. No busquen el bienestar de la ciudad porque ellos algún día van a ser buenos. Busquen el bienestar de la ciudad porque esta es una ciudad que sí promueve las buenas costumbres. No. Dios les dice, busquen el bienestar de esta ciudad a la que yo los he deportado. Un pueblo elegido se sabe que es elegido porque busca el bienestar de Babilonia. Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. En Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, Dios le está hablando a Abraham y le da esta promesa. Este es el llamado fundamental, un pilar esencial de identidad de Abraham y de sus descendientes. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pregunta obvia de estudio bíblico: ¿cuál es la palabra que más se repite en estos versículos 2 y 3 de Génesis 12? Bendecir. La bendición de Dios siempre es instrumental. La elección de Dios siempre es instrumental, no es un fin en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Dios escoge a Abraham y le dice, yo voy a hacer una nación a partir de ti y esa va a ser una nación especial. No significa, por favor, que es una elección que encierra la imposibilidad de que otros pertenezcan, porque una parte esencial, aún dentro del pueblo de Israel, es que si alguien quería ser parte del pueblo, tenía un proceso. Incluso eso se ve posteriormente en la iglesia, una discusión de cómo otros se pueden sumar a esto. Entonces no es simplemente que la sangre que nos corre por nuestras venas, somos estos, somos especiales y los demás que se frieguen. No, no es así, porque siempre existía una posibilidad expansiva de esta elección. Pero más allá de eso, la elección siempre es instrumental, es decir, es un medio para construir, es un fin, no es un fin en sí misma. No es simplemente que Abraham dice, Dios me eligió y ya yo tengo la bendición de Dios. No, te bendeciré para que seas de bendición. ¿Cómo se sabe que un pueblo es elegido? Porque aquí, ahora, en este mundo, en esta tierra, es de bendición para otros. No dice el texto que se sabe que este es el pueblo escogido porque va a ir al cielo después de morir. No. Porque es de bendición para otros. Y el pueblo necesitaba en el exilio recalibrar su corazón con esa verdad, que un pueblo elegido busca el bienestar incluso de los que les han hecho daño. Jesús retomó esta idea cuando en el Nuevo Testamento dice, si ustedes solo bendicen, si ustedes solo aman a los que los aman, ¿qué hacen de diferente?
Oren por sus enemigos. Bendigan a quienes los maldicen. El llamado primigenio del pueblo de Dios es ser bendición para este mundo. No aislarse de este mundo, no alejarse de este mundo, no convertir un gueto o la fe, la religión, la creencia, convertirla en una especie de burbuja donde nos protegemos del mal del mundo y entonces creamos una subcultura donde tenemos nuestro lenguaje, tenemos nuestros artistas, tenemos nuestra literatura, tenemos nuestras teorías, tenemos todo dentro de esta subcultura. Ese no es el propósito de un pueblo de Dios, que se aísle a tal punto donde vivan en otra época, en otra era, teniendo absolutamente otras discusiones que la gente ni siquiera está pensando. Queridos, de verdad, cada vez que voy a un evento de jóvenes en cualquier lugar de Latinoamérica, me siguen haciendo la misma pregunta. ¿Está bien o está mal hacerse tatuajes? Queridos, esa es nuestra discusión hoy. Vean, y si es pecado o no es pecado, entonces, si este pastor piensa que es pecado, entonces no es aceptable dentro de nuestros círculos sacrosantos. Si piensa que es pecado, entonces no es aceptable dentro de nuestro próximo círculo, que somos los progresistas más inclusivos del mundo. ¿De verdad? Esa es nuestra discusión. Eso es lo que lastima a la gente. Esa es la mayor discusión que está teniendo todo el mundo en caos, es si los tatuajes están bien o están mal. ¿De verdad? Hemos creado una subcultura que no entiende la cultura. Entonces otros dicen, seamos contracultura. Simplemente llevémosle la contraria a este mundo que está en la mala, en la inmunda y todas estas cuestiones. No, pero lo que Dios dice es, sean transculturales, es decir, que su cultura trascienda en el bienestar de la cultura en la cual los he puesto. ¿Cómo se sabe que un pueblo es elegido por Dios? Porque hace una bendición transcultural. Lo que hace no los bendice solo a ellos, bendice al mundo que los rodea. Ay, pero son paganos. Ajá, es Babilonia. Y, ay no, pero es que, ¿qué tal que no crean en Dios? Ajá, y muchas de nuestra mentalidad en cuanto a cómo hacemos misiones, por ejemplo, son sumamente utilitaristas. Es decir, le hacemos el bien a la gente con el propósito de que termine viniendo a una iglesia. Y si no, vean que aquí Dios no le pone unos condicionales especiales. Sean de bienestar para los babilonios, para que los babilonios se conviertan. No, y si no, o sea, Dios no pone un condicional, simplemente dice, sean de bienestar para ellos. Fin de la historia. Y es que no creen en ti, Dios. Vean, Jesús hizo milagros por personas que al final de la historia probablemente le dieron la espalda o ni se acordaron quién era Él. El pueblo elegido es aquel que bendice a otros por el simple hecho de que está bien hacer el bien, independientemente del resultado que eso genere, independientemente del bienestar que para nosotros eso traiga. Dios ya ha dado una bendición para que bendigamos a otros. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Los que no creen como yo, los que no piensan lo mismo que yo, los que yo pienso que son unos herejes, los que yo pienso que son unos retrógrados, los que me han hecho daño, los que nos desplazaron por la violencia, los que nos trajeron y se nos arrancaron de la tierra a esta nación pagana y horrible y que le ha dado la espalda a Dios. Busquen el bienestar de la ciudad, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Créanme, dice Dios, créanme que ahí, en ese lugar exacto, los he plantado, los he puesto para que sean una bendición para su entorno, no para que se llenen su ego y su orgullo de somos los elegidos, sino para que cuando la gente vea diga, estos son diferentes. Esto se nota
que tienen algo distinto. ¿Cómo es que un pueblo al que hemos conquistado y al que hemos lastimado tanto, ahora nos bendice a nosotros? Porque las otras naciones lo único que hacen es mantener la venganza en movimiento, en circulación. Yo te hago mal y yo planeo cómo hacerte más mal. Pero este pueblo busca nuestro bienestar. Bueno, eso es lo que hace la luz, ¿no es cierto? Brilla en la oscuridad. Eso es lo que hace la sal, ¿verdad? Conserva los alimentos antes de que se pudran. ¿Cómo saber si eres elegido? Porque buscas el bienestar de Babilonia. Nos escuchamos en el próximo episodio, queridos. Y como siempre, un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio para la Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.